Bienvenidos al MOOC de estructura de datos. El módulo de hoy, datos estructurados dinámicos no lineales. Vamos a hablar sobre árboles binarios. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los va a acompañar en el recorrido de esta actividad. Bien. Cuando hablamos de árboles binarios, estamos hablando de un tipo especial de árboles. En la lección anterior estuvimos viendo acerca de los árboles enearios. En este caso vamos a hablar solamente de árboles binarios. Es decir, que vamos a tener solamente o 0 hijos, o 1 hijo, o 2 hijos. Bien. Dentro de los árboles binarios, entonces vamos a encontrar unas definiciones. ¿Qué tenemos acá nosotros? Vamos a encontrar que tiene un vértice principal, ¿sí? Que es el que nosotros encontramos aquí, y que ese vértice principal siempre va a tener 2 ramas, ¿sí? Y máximo 2 nodos, como lo tenemos aquí, el G y el H. Y también eso significa que cuando tenemos esas 2 ramas, nosotros vamos a poder crear un subárbol izquierdo y vamos a tener un subárbol derecho. Dentro de los clases de árboles binarios tenemos los siguientes. Entonces, ahí en la gráfica que obtenemos, miren, en la gráfica tenemos primero lo que es un árbol estricto. Es decir, un árbol estricto es aquel árbol donde cada nodo tiene o 0 o 2 hijos. Eso significa que es un árbol estricto. También tenemos lo que es un árbol lleno, como lo vemos en esta gráfica. Un árbol lleno hace referencia al máximo número de nodos para una altura dada. Es decir, cuando sobre el mismo nivel tenemos el número de hijos completos, eso se llama lleno. No confundir con lo que sería un árbol completo. Es decir, que es un árbol lleno hasta el penúltimo nivel, ¿sí? Y en el siguiente, pues, hay hojas, ¿sí? Que están completas, pero no está totalmente lleno. Hay que hacer esa diferenciación. Bien. Tenemos clases de árboles, otras clases de árboles binarios, como cuáles. Tenemos este primer ejemplo que vamos a manejar aquí. Este hace referencia a lo que son árboles distintos. ¿Qué es un árbol distinto? Simplemente, como vemos en la gráfica, son árboles que tienen distintas, que son distintos porque tienen estructuras diferentes. ¿Listo? Tenemos otros que son los similares. Los similares son esos que nosotros tenemos acá. ¿Qué tenemos? Que son estructuras idénticas, pero la información es diferente, como lo vemos ahí. Y tenemos también los equivalentes, es decir, los equivalentes son aquellos que son similares y que además de eso tienen igual información. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer, digamos, a necesitar información sobre los árboles, nosotros realizamos algo que llaman los recorridos. Entonces, vamos a ver recorridos sobre árboles. Los recorridos sobre árboles se hacen de 2 formas. Se hacen en profundidad o se hacen en anchura. Y en profundidad vamos a tener 3 formas de hacerlo. La primera forma que vamos a encontrar nosotros es en preorden. ¿En preorden qué significa? Que nosotros vamos a examinar primero el nodo raíz. Del nodo raíz nos vamos a ir al subárbol izquierdo y del subárbol izquierdo nosotros vamos a volver al subárbol derecho. Entonces, arrancamos nosotros. Mire, arrancamos desde el nodo raíz. Del nodo raíz estamos yendo a este nodo que es el nodo B, que es el padre de precisamente el subárbol izquierdo. De ese subárbol izquierdo entonces hacemos lo mismo en el mismo orden. Significa que nos vamos a ir a la parte izquierda de ese árbol, como lo vemos acá, y empezamos a visitar ya en este caso las hojas. De aquí volvemos nuevamente al otro nodo que tenemos, visitamos nuevamente las hojas y de ahí estamos saltando nosotros hacia el subárbol derecho, como nos lo decía aquí en la parte inicial. Y obtenemos obviamente la respuesta de cómo se maneja o cómo se hace el recorrido en profundidad mediante un recorrido de preorden. Luego tenemos también ya un segundo recorrido que es el recorrido en posorden. Entonces, en posorden, ¿qué hacemos? Pues ya lo que tenemos que hacer primero es ir al subárbol izquierdo. Entonces nosotros no vamos a examinar para nada la raíz, sino que inmediatamente nos dirigimos hacia el nodo H para empezar a recorrerlo, que es la parte más izquierda que tiene el árbol. Luego de eso entonces empezamos a analizar, ir hacia la parte derecha y lo vamos haciendo así. Es decir, de H él se nos va a estar ahí, de la I se nos va a devolver a esa raíz principal que tiene y va a seguir buscando los árboles izquierdos para seguir trabajando izquierdo, derecho hasta llegar nuevamente a la raíz. Hace el recorrido y al final vamos a encontrar que él va a examinar lo que es la raíz. Y tenemos un tercer recorrido, que es el tercer recorrido, que es recorrido in orden o en orden. ¿Cómo lo hacemos? Examinamos primero el subárbol izquierdo, es decir, toda esta parte que tenemos aquí. Cuando él examina la parte izquierda, entonces él se viene a examinar la raíz y después de eso entonces nos vamos a trabajar en el lado derecho o en el subárbol derecho, como lo vemos en la gráfica.
El siguiente recorrido es obviamente recorrido sobre árbol pero en anchura, es decir que nosotros ya no vamos a trabajar en profundidad del árbol, sino que vamos a trabajar a lo largo de él. Entonces vamos a examinar primero la raíz, en anchura siempre examinamos la raíz y después de eso empezamos a bajar por niveles, y cuando estamos por niveles entonces trabajamos de izquierda a derecha. Eso es lo que nosotros debemos hacer para recorrer un árbol en anchura o por niveles, que se llama. Muy bien, entonces hasta aquí esta lección. Les recomiendo que sigan revisando más contenidos, realicen las actividades de aprendizaje y presenten la autoevaluación para que verifiquen cuáles son los conocimientos obtenidos a lo largo de estas lecciones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.